En el amanecer de un día que prometía ser como cualquier otro en el hospital donde Luz trabajaba, ocurrió lo inesperado. Luz, cuya dedicación a sus pacientes era conocida por todos en la unidad de trauma, comenzó su turno con la rutina habitual de revisar a los pacientes bajo su cuidado. Sin embargo, este día era especial no solo porque era su cumpleaños, sino también por el milagro que estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. Al llegar a la habitación al final del pasillo, donde yacía un joven en coma desde hacía más de 2 años, Luz notó algo diferente. Los signos vitales del monitor indicaban una actividad inusual y, a medida que se acercaba, vio los ojos del joven parpadear lentamente, luchando por adaptarse a la luz del día que inundaba la habitación. Su respiración, antes mecánica, ahora tenía un ritmo más natural. La incredulidad y la esperanza se mezclaban en la mirada de Luz al presenciar cómo el joven finalmente despertaba del largo coma. Corriendo hacia su lado, Luz pidió asistencia, con su voz temblorosa de emoción. Mientras esperaba ayuda, sostuvo la mano del paciente, ofreciendo una presencia reconfortante. «Estás en el hospital», explicó suavemente Luz, después de que llegaran los médicos y realizaran una rápida evaluación inicial. «Has estado en coma por mucho tiempo, pero ahora estás despertando. ¿Cómo te sientes?». El joven, visiblemente confundido y aún frágil, intentó hablar. Su voz no era más que un susurro ronco. Yo no recuerdo. ¿Quién soy? Al notar la angustia y la confusión en sus ojos, Luz apretó suavemente su mano, ofreciendo una sonrisa reconfortante. Está bien. Estás seguro aquí. Nosotros nos encargaremos de ti. En los días siguientes, mientras el joven luchaba por comprender su situación, sin memoria de su vida pasada, Luz estuvo a su lado, brindándole apoyo y compasión. Conmovida por la soledad del paciente, sin familia ni amigos que lo reclamaran, Luz le dio un nombre, Miguel, un nombre que siempre le había gustado y que parecía adecuarse al joven con ojos que reflejaban gratitud en cada momento de cuidado. Miguel, aceptando el nombre y la bondad de Luz, comenzó a recuperarse físicamente, aunque su pasado seguía siendo un misterio. Entre sesiones de fisioterapia y largas conversaciones en el pequeño jardín del hospital, una conexión profunda e inesperada florecía entre la enfermera y el paciente. Luz, que había dedicado su vida a cuidar de extraños, encontraba ahora un propósito aún mayor en la recuperación de Miguel, cuyo milagroso despertar en el día de su cumpleaños le daba motivos para creer que, a veces, la vida nos reserva sorpresas que superan la lógica y la comprensión. Aquí comienza una jornada llena de descubrimientos, esperanza y búsqueda de identidad, donde cada pequeño paso de Miguel hacia la recuperación es un recordatorio del poder de la resiliencia humana y la capacidad de amar y cuidar del prójimo, incluso cuando está envuelto en misterio. A medida que los días se convertían en semanas, la improbable amistad entre Luz y Miguel florecía en algo verdaderamente especial. La falta de visitantes para Miguel solo solidificaba el vínculo que se formaba entre ellos. Luz se convirtió en más que una enfermera, era una amiga, una confidente y, en muchos aspectos, la única familia que Miguel conocía en su nueva vida. Durante los largos periodos de recuperación, Luz se esforzaba por hacer los días de Miguel en el hospital menos aburridos. Traía libros, contaba historias sobre la ciudad y compartía fragmentos de su propia vida. Miguel, a su vez, absorbía cada palabra, cada gesto de cariño, con una gratitud que iba más allá de lo verbal. Aunque no recordaba su pasado, sentía que estaba, de alguna manera, redescubriéndose a sí mismo a través de los ojos de Luz. Pasaban horas en el jardín del hospital, donde Miguel aprendía de nuevo a apreciar las pequeñas cosas, el olor de la tierra mojada, la textura de las hojas, el sonido de los pájaros. Luz observaba, a menudo en silencio, el fascinio de Miguel por el mundo que lo rodeaba, como si lo estuviera viendo todo por primera vez. En esas horas, las conversaciones fluían libremente, desde temas triviales hasta reflexiones más profundas sobre la vida y lo que realmente importa. Fue en una de esas tardes, bajo la sombra de un árbol en el jardín del hospital, que Miguel compartió con Luz su miedo de nunca recuperar la memoria. ¿Y si nunca recuerdo quién era?, preguntó, con la voz llena de vulnerabilidad. Luz, sosteniendo su mano reconfortante, respondió con sinceridad: no importa quién eras, Miguel. Lo que importa es quién elijas ser ahora. Estoy aquí contigo, en este nuevo comienzo. Esas palabras, simples pero profundas, tuvieron un impacto visible en Miguel. Sonrió, una sonrisa que reflejaba tanto aceptación como determinación. En ese momento, ambos entendieron que, independientemente del pasado de Miguel, tenían una oportunidad única de construir algo nuevo juntos.
la relación entre Luz y Miguel se convirtió en un testimonio del poder de la empatía y el apoyo incondicional. El hospital, un lugar de curación física, se convirtió también en un espacio de curación emocional y de formación de lazos inquebrantables. A través de risas compartidas, momentos de silencio e incluso lágrimas, Luz y Miguel se enseñaron mutuamente sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. A medida que Miguel se acercaba a su alta hospitalaria, era evidente que la jornada de ambos apenas comenzaba. Habían creado una conexión que trascendería los límites de las paredes blancas del hospital, preparados para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. La alta hospitalaria de Miguel marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Con la memoria aún envuelta en neblina y sin un lugar al que llamar hogar, la oferta de Luz para que se mudara a su modesta casa llegó como un faro de esperanza. Para Luz, era más que un gesto de caridad, era un paso natural en la evolución de la profunda relación que habían formado. Para Miguel, significaba un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su vida aunque las piezas de su pasado siguieran perdidas. La casa de Luz, aunque sencilla, era acogedora. Cada habitación estaba impregnada con el calor de una vida vivida con sencillez y satisfacción. Miguel se sintió inmediatamente como en casa, agradecido por la hospitalidad y el cariño que Luz le ofrecía sin reservas. En los primeros días, deambulaba por la casa con una mezcla de admiración y gratitud, absorbiendo cada pequeño detalle, cada gesto de Luz para hacer el espacio acogedor para él. Juntos, comenzaron a establecer una rutina diaria. Luz seguía con su trabajo en el hospital, mientras que Miguel, ansioso por sentirse útil y contribuir de alguna manera al hogar que ahora compartían, se dedicaba a pequeñas tareas domésticas. También exploraba el vecindario, familiarizándose con las calles y tiendas locales, y ocasionalmente se encontraba con Luz durante sus descansos para almorzar juntos. Las noches eran un momento especial para ambos. Era cuando compartían sus experiencias del día, preparaban la cena juntos y luego se sentaban a conversar o a ver algún programa en la televisión. Estos momentos de complicidad fortalecían aún más el vínculo entre ellos, convirtiendo su relación de amistad en algo que se asemejaba a una familia elegida. A pesar de la alegría que impregnaba su nuevo hogar, el misterio del pasado de Miguel era como una sombra silenciosa, siempre presente. Luz notaba cómo, ocasionalmente, Miguel se perdía en pensamientos distantes, su expresión cargada de una melancolía que ella no podía disipar. Hablaban de eso, con Miguel expresando su frustración por no poder recordar quién era antes del accidente. Luz, siempre paciente y comprensiva, lo alentaba a no perder la esperanza de que, con el tiempo, sus recuerdos pudieran regresar. Fue durante este periodo de ajuste y descubrimiento mutuo que la relación entre Luz y Miguel comenzó a profundizarse de manera inesperada. Lo que comenzó como una amistad forjada en circunstancias inusuales evolucionó hacia algo más profundo, un amor basado en el respeto, la admiración y un profundo sentimiento de gratitud. Aún no habían expresado estos sentimientos en palabras, pero las acciones hablaban por sí solas, demostrando un compromiso y cuidado mutuo que trascendían la descripción. Así, la modesta casa de Luz se convirtió en un nuevo hogar para Miguel, un santuario de amor, esperanza y un nuevo comienzo. Juntos, comenzaron a construir una vida, apoyándose mutuamente a través de los desafíos y celebrando las pequeñas victorias cotidianas. A pesar de las incertidumbres que rodeaban el pasado de Miguel, encontraron consuelo en la certeza del afecto que compartían, preparándose para enfrentar lo que el futuro les deparara, lado a lado. La transición a la vida fuera del hospital no fue sin sus desafíos para Miguel. Aunque agradecido por la generosidad y compañerismo de Luz, llevaba consigo una creciente necesidad de encontrar su lugar en el mundo exterior, una forma de contribuir y reafirmar su independencia. Fue entonces cuando Pablo, un amigo cercano de Luz, entró en escena con una propuesta que cambiaría el curso de la recuperación de Miguel. Pablo, quien dirigía una empresa de construcción, siempre estaba en busca de personas confiables y dedicadas para unirse a su equipo. Sabiendo la situación de Miguel y su deseo de reintegrarse a la sociedad, no dudó en ofrecerle una oportunidad de trabajo. La oferta llegó en un momento crucial para Miguel, quien vio en ello no solo un trabajo, sino una oportunidad de dar un nuevo significado a su existencia post-amnesia. Con algo de vacilación, fruto de la incertidumbre sobre su propia capacidad para asumir tal responsabilidad, Miguel aceptó la oferta. Luz, por su parte, apoyó su decisión con entusiasmo, alentándolo a abrazar esta nueva etapa de su vida con optimismo y confianza. En sus primeros días de trabajo, Miguel se sintió como pez fuera del agua, rodeado de herramientas y términos técnicos que le eran extraños.
Sin embargo, su determinación por aprender y adaptarse rápidamente llamó la atención de sus compañeros de trabajo. Pablo, en particular, quedó impresionado por lo rápido que Miguel comenzó a demostrar una habilidad natural para la construcción, mostrando una comprensión intuitiva de las tareas asignadas. Bajo la tutela de Pablo, Miguel comenzó a destacarse. Cada día traía consigo una nueva habilidad aprendida, un nuevo desafío superado. El trabajo físico era agotador, pero gratificante, y Miguel lo encontraba como una forma de meditación, una manera de conectarse con un aspecto de sí mismo que no sabía que existía. Sus compañeros, inicialmente escépticos sobre su inexperiencia, comenzaron a respetarlo, reconociendo su esfuerzo y rápida adaptación al exigente trabajo de la construcción. Para Miguel, el trabajo en la construcción se convirtió en más que una ocupación, era una forma de reconstrucción personal. Cada piedra que colocaba, cada estructura que ayudaba a levantar, parecía metafóricamente llenar los vacíos de su memoria perdida, ofreciéndole un sentido de logro y propósito que anhelaba desde que despertó del coma. Las noches, antes pasadas en silenciosa reflexión sobre su identidad perdida, ahora eran momentos de compartir con Luz las pequeñas victorias del día. Luz, por su parte, veía en Miguel una transformación, la incertidumbre y vulnerabilidad que marcaban sus primeros días juntos estaban dando paso a una confianza creciente, un brillo de autoconfianza que nunca antes había visto en él. En este momento de sus vidas, destacaba no solo por el progreso tangible que Miguel estaba logrando en su nuevo trabajo, sino también por el fortalecimiento de su relación con Luz. Unidos por desafíos compartidos y logros personales, comenzaron a vislumbrar un futuro juntos, lleno de posibilidades y esperanza. La nueva oportunidad laboral para Miguel no era solo un medio de subsistencia, era un paso hacia la rediscovery de sí mismo y el establecimiento de su nueva vida junto a Luz. La rutina laboral de Miguel en la empresa de construcción de Pablo lo llevó a varios proyectos, pero ninguno tan impactante como la reforma de una lujosa mansión en las afueras de la ciudad. Desde el momento en que puso un pie en la propiedad, Miguel fue invadido por una inexplicable sensación de familiaridad, un eco del pasado que resonaba en lo más profundo de su mente amnésica. Al recorrer los ornamentados pasillos y los vastos salones, Miguel sentía el peso de miradas invisibles, como si las paredes intentaran contarle las historias que había olvidado. Este sentimiento de déjà vu se intensificaba cada día, perturbándolo profundamente, pero también despertando una curiosidad insaciable sobre su origen. Fue en medio de esta atmósfera de misterio que Miguel encontró accidentalmente una fotografía olvidada en una de las habitaciones menos frecuentadas de la mansión. Cubierta de polvo, la imagen mostraba a un hombre que Miguel reconoció de inmediato en el espejo, él mismo. Sin embargo, la elegante vestimenta y la postura confiada de la figura en la fotografía contrastaban drásticamente con el hombre que se reflejaba todos los días. El descubrimiento dejó a Miguel atónito, inundando su corazón con una tormenta de emociones e interrogantes. La fotografía, atrapada en un elegante marco de plata, se convirtió en el punto de partida para una obsesiva búsqueda de respuestas. Miguel comenzó a explorar cada rincón de la mansión con un nuevo propósito, tratando de encontrar alguna pista que pudiera iluminar las sombras de su pasado. Buscaba en los detalles de los muebles, en los retratos colgados en las paredes e incluso en los libros dispuestos en los estantes, algún indicio de su conexión con ese lugar. Sin embargo, esta búsqueda no pasó desapercibida para Pablo, quien observaba con preocupación la creciente distracción y ansiedad de Miguel. Confrontado por su amigo y empleador, Miguel compartió el descubrimiento de la fotografía y sus subsecuentes sentimientos de pertenencia y confusión. Pablo, al percibir la profundidad de la crisis de identidad que enfrentaba Miguel, ofreció su apoyo incondicional, animándolo a investigar su historia con la promesa de ayudarlo en lo que fuera necesario. Juntos, decidieron llevar la fotografía a Luz, esperando que ella pudiera ofrecer alguna perspectiva o consejo. Al revelar la fotografía a Luz, Miguel encontró no solo un oído atento, sino también una aliada decidida a ayudarlo a desentrañar el misterio de su identidad. Luz, impulsada por el amor y la compasión, se comprometió a acompañar a Miguel en esta búsqueda de la verdad, independientemente de dónde los llevara. El descubrimiento de la fotografía en la mansión se convirtió así en el catalizador para una profunda exploración de la memoria y la identidad. Lo que comenzó como una sensación difusa de déjà vu evolucionó hacia una determinación compartida entre Miguel, Luz y Pablo para enfrentar el pasado de Miguel, cualquiera que fuera. Juntos, estaban listos para desentrañar los secretos que se habían perdido en la niebla de la amnesia de Miguel, abriendo las puertas a revelaciones que podrían cambiar sus vidas para siempre. A medida que Miguel se enfrentaba a su propia imagen en esa fotografía, una oleada de emociones lo invadía. Sostenía el retrato temblando,
con los ojos fijos en la figura que, aunque extrañamente familiar, parecía pertenecer a otro mundo. La mansión, que inicialmente le provocaba una sensación indescriptible de déjà vu, ahora comenzaba a revelarse como el escenario de una vida pasada hace mucho tiempo olvidada. En el silencio de ese espacio, rodeado por las paredes que resonaban lujo e historias no contadas, Miguel sintió las primeras olas de memoria chocar contra las barreras de su mente. Con cada respiración, fragmentos de su pasado comenzaron a emerger de las profundidades, como si la fotografía fuera una llave desbloqueando puertas selladas dentro de él. La verdad emergió de manera abrumadora: él no era Miguel, el hombre sin pasado, sino Esteban, el rico propietario de esa mansión opulenta. Las memorias que afloraban no eran solo de riqueza y éxito, sino también de traición y violencia que marcaron el fin de su vida anterior. Flashbacks de una noche fatídica comenzaron a desplegarse en su mente, revelando la traición de un ser querido y un enfrentamiento que terminó en desastre. Esteban ahora recordaba el dolor no solo físico, sino emocional, al descubrir la infidelidad que destrozó su corazón. La traición no venía de un enemigo, sino desde dentro de su propia casa, perpetrada por aquellos en quienes más confiaba. La violencia que siguió fue el clímax de una serie de eventos que culminaron en su caída, un momento que lo llevó al limbo entre la vida y la muerte, del cual emergió como Miguel. Ante las revelaciones que la fotografía había traído, Esteban/Miguel estaba aturdido, tratando de asimilar la realidad de su identidad recuperada. Entender quién era realmente no solo trajo respuestas, sino también nuevas preguntas. ¿Qué había sucedido después de esa noche? ¿Cómo había terminado en una cuneta al borde de la carretera, sin memoria de su propia identidad? El viaje de Miguel para redescubrirse como Esteban estuvo marcado por una mezcla compleja de alivio y angustia. Alivio por finalmente comprender el origen de su sensación de no pertenencia y angustia por el dolor y el sufrimiento que su verdadera identidad llevaba consigo. La revelación de su vida pasada era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que requeriría enfrentar los fantasmas de su pasado y las consecuencias de una noche que cambió su destino para siempre. Mientras sostenía la fotografía, Esteban sabía que ya no podía escapar de quién era. La búsqueda de respuestas lo llevaría de regreso a los orígenes de su caída, obligándolo a confrontar las verdades que había olvidado. Pero en su corazón, una llama de determinación comenzaba a arder, la determinación de buscar justicia, de reconstruir su vida y, tal vez, encontrar un camino hacia la redención. En la quietud de su antigua mansión, ahora impregnada por la luz de la revelación, Esteban estaba inmerso en un torbellino de emociones. Las memorias recién recuperadas de la traición de Renata, su esposa, con Joaquín, el chofer de la familia, se entrelazaban con el dolor y la ira que bullían dentro de él. La verdad sobre esa noche fatídica, que lo dejó al borde de la muerte y le robó años de vida, era ahora una llama inextinguible que exigía justicia. Sentado en silencio en la oficina que una vez fue el centro de sus operaciones empresariales y personales, Esteban contemplaba los siguientes pasos. El descubrimiento de su verdadera identidad no solo lo devolvió a sí mismo, sino que también encendió el deseo de hacer pagar la traición y el sufrimiento causados por aquellos en quienes más confiaba. Sin embargo, sabía que la venganza requería un plan cuidadosamente elaborado, algo que no solo expusiera los verdaderos colores de Renata y Joaquín, sino que también los hiciera pagar por sus actos malvados. El primer paso era reunir pruebas de la traición y la conspiración en su contra. Esteban pasó días revisando documentos, verificando registros financieros y explorando las comunicaciones electrónicas que habían sido dejadas intactas desde su abrupta desaparición. Cada nueva revelación fortalecía su determinación y trazaba el camino hacia la justicia. En medio de su búsqueda de evidencia, Esteban también necesitaba garantizar su seguridad y la de Luz, la mujer que lo había salvado de la oscuridad de su amnesia y le había dado una nueva razón para vivir. Sabía que confrontar a Renata y Joaquín los pondría a ambos en peligro. Por lo tanto, parte de su plan implicaba protegerla, una tarea que asumió con toda seriedad. Con las pruebas reunidas y un plan en mente, Esteban comenzó a actuar. Se puso en contacto con algunos aliados de confianza, personas que habían permanecido leales a pesar de su prolongada ausencia y la manipulación de Renata. Con su ayuda, Esteban comenzó a armar un caso irrefutable contra su esposa y el chofer, planeando exponerlos de manera que no dejara dudas sobre su culpabilidad. El enfrentamiento que Esteban imaginaba no sería solo un ajuste de cuentas personal, sería un acto de reclamación de su vida, su identidad y su futuro. No buscaba solo venganza por el sufrimiento causado, buscaba una forma de cerrar un doloroso capítulo de su vida y comenzar uno nuevo, junto a Luz y lejos de las sombras del pasado. La noche en que decidió confrontar a Renata y Joaquín estaba cargada de tensión.
Esteban, armado con la verdad y las pruebas de su traición, estaba listo para enfrentar los fantasmas de su pasado. Lo que seguiría sería una batalla no solo por la justicia, sino también por su alma, mientras luchaba por superar el dolor y el resentimiento que se habían arraigado profundamente en su ser. Esteban sabía que las horas que se acercaban serían decisivas. Pero con cada paso hacia la confrontación, sentía una resolución creciente. Era hora de enfrentar el pasado, no más como Miguel, el hombre sin recuerdos, sino como Esteban, el hombre determinado a reclamar su vida y escribir un nuevo futuro. Después de años de silencio y misterio, el momento del reencuentro con sus padres se presentaba como un hito en el viaje de Esteban. Armado con la verdad sobre su identidad y las pruebas de su traición, estaba listo para abrir un capítulo de su vida que creía que estaba permanentemente cerrado. El camino hacia la casa donde creció fue recorrido con una mezcla de ansiedad y determinación. Con cada paso, Esteban se preparaba para enfrentar la mirada de sorpresa, incredulidad y, esperaba él, eventual alegría en sus padres, que lo consideraban muerto. Al llegar a la puerta de la casa, su corazón latía fuerte, reflejando el torbellino de emociones que sentía. La campana sonó, un preludio para el momento que seguiría. Cuando la puerta se abrió, Esteban se encontró cara a cara con su madre, quien al principio no lo reconoció. Sin embargo, al mirarlo más de cerca, en sus ojos se encendió un destello de reconocimiento, seguido por una incredulidad que rápidamente dio paso a la alegría y las lágrimas. «¿Esteban? Mi hijo, ¿eres tú?». Su madre apenas podía hablar entre sollozos, mientras lo abrazaba con una fuerza que parecía querer compensar los años de ausencia. Su padre, atraído por el sonido de la conmoción, se unió a ellos en el umbral de la puerta, inicialmente confundido con la escena ante él. Sin embargo, al reconocer a Esteban, las emociones lo dominaron y también se unió al abrazo, completando el círculo de reunión familiar. Las horas siguientes estuvieron llenas de conversaciones, lágrimas y risas. Esteban compartió su jornada desde la noche fatídica de su muerte hasta el momento presente. Habló de su lucha con la amnesia, del despertar de su memoria en la mansión y del papel crucial que Luz desempeñó en su recuperación. Sus padres, a su vez, compartieron el tormento de creer que habían perdido al hijo para siempre, describiendo el dolor y el vacío que marcaron los años de su ausencia. Este reencuentro no fue solo una ocasión para compartir historias, fue un momento de curación profunda. Las heridas causadas por la tragedia y la incertidumbre comenzaron a cicatrizar mientras los lazos familiares, puestos a prueba por el tiempo y la adversidad, se renovaban. Esteban y sus padres hablaron sobre los planes para el futuro, sobre reconstruir juntos los pedazos rotos de sus vidas. El reencuentro con sus padres marcó un punto de inflexión significativo para Esteban. Sintió una sensación de pertenencia e identidad que le había faltado durante los años de amnesia. La familia que temía haber perdido para siempre estaba ahora a su lado, lista para apoyarlo en su búsqueda de justicia y en su viaje para reconstruir su vida. A medida que el día se desvanecía en la noche, Esteban se dio cuenta de que, a pesar de todas las pruebas y tribulaciones, tenía una base sólida sobre la cual reconstruir su existencia. Con el amor y el apoyo de su familia renovados, estaba listo para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir, sabiendo que ya no estaría solo. Este emocionante reencuentro avivó la esperanza en su corazón y fortaleció su resolución de seguir adelante, no solo para sí mismo, sino también por aquellos que lo amaban y creían en él. En el torbellino de emociones que Esteban enfrentaba mientras se preparaba para confrontar su pasado y buscar justicia, una noticia inesperada llegó como un rayo de luz a través de las sombras: Luz estaba embarazada. Esta revelación sorprendente trajo consigo una mezcla compleja de alegría, miedo y responsabilidad. Para Esteban, significaba no solo la perspectiva de convertirse en padre, sino también la promesa de un futuro que apenas se atrevía a imaginar durante los años oscuros de su amnesia. La noticia del embarazo llegó en un momento crítico, cuando Esteban estaba profundamente inmerso en sus planes de venganza contra aquellos que lo habían traicionado. Sin embargo, la noticia de que él y Luz estaban a punto de traer una nueva vida al mundo sirvió como un poderoso recordatorio de lo que realmente importaba. Mientras lidiaba con la complejidad de sus sentimientos hacia la traición y la venganza, Esteban comenzó a darse cuenta de que la verdadera redención no vendría a través de la represalia, sino a través del amor y la construcción de una familia con Luz. Luz, por su parte, compartió la noticia con una mezcla de nerviosismo y emoción. A pesar de las incertidumbres que rodeaban su situación, la identidad recién descubierta de Esteban, los peligros potenciales de su plan de venganza y el estado aún frágil de su relación con el mundo exterior, encontró una fuerza renovada en la idea de convertirse en madre. Juntos,
abrazaron la noticia como un signo de esperanza y un símbolo de su amor mutuo, un ancla en medio de las tormentas que aún tenían que enfrentar. La noticia del embarazo también marcó un cambio significativo en el enfoque de Esteban hacia su pasado. Comenzó a cuestionar el legado que quería dejar y el tipo de mundo en el que deseaba que creciera su hijo. La idea de venganza, que alguna vez consumió sus pensamientos, dio paso a una reflexión más profunda sobre el perdón, la curación y la construcción de un futuro basado en valores positivos y amor. En los meses siguientes, mientras Luz avanzaba en su embarazo, Esteban se dedicaba a preparar un hogar seguro y acogedor para la llegada de su hijo. Los preparativos para el nuevo miembro de la familia se convirtieron en un proyecto compartido que fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Las visitas al médico, el montaje de la cuna y la elección de nombre se convirtieron en momentos preciosos, llenos de risas y planes para el futuro. Este nuevo capítulo en sus vidas trajo no solo la promesa de alegría y felicidad, sino también una profunda sensación de redención. Para Esteban, era la oportunidad de crear una nueva historia, libre de las sombras del pasado. Para Luz, era la realización de un sueño familiar que temía nunca poder alcanzar. Juntos, enfrentaron el futuro con un optimismo renovado, conscientes de los desafíos que aún estaban por venir, pero firmes en la creencia de que el amor y la esperanza que compartían los guiarían a través de cualquier tormenta. La rueda de la fortuna, siempre en movimiento, comenzó a girar en dirección a la justicia para Esteban. Los meses de preparación, recopilación de pruebas y planificación meticulosa culminaron en el momento en que Renata y Joaquín, la pareja traidora en el corazón del sufrimiento de Esteban, regresaron de sus vacaciones, ajeno al destino que los esperaba. Esteban se había asegurado de que este día marcaría el inicio del fin de su impunidad. El aeropuerto, normalmente un lugar de reencuentros alegres y despedidas cargadas de nostalgia, se convirtió en el escenario de un giro dramático en la vida de Renata y Joaquín. Al descender del avión, esperando nada más que la continuidad de sus vidas construidas sobre mentiras y traición, no fueron recibidos por amigos o familiares, sino por policías con órdenes de arresto en mano. La sorpresa y la incredulidad en sus rostros eran evidentes mientras eran esposados y llevados bajo custodia, una escena que marcaba el comienzo de su caída. Esteban, observando desde lejos, sintió una mezcla compleja de emociones. La visión de Renata y Joaquín finalmente siendo responsabilizados por sus actos le trajo una sensación de alivio y validación a su lucha por la justicia. Sin embargo, esta satisfacción estaba lejos de ser una alegría desmedida, estaba matizada por el peso de las muchas vidas afectadas por sus acciones, especialmente la suya. Las pruebas reunidas por Esteban, con la ayuda de aliados confiables y profesionales legales, eran irrefutables. Detallando la traición, el intento de homicidio y la conspiración subsiguiente para encubrir sus actos, el expediente entregado a las autoridades era un testimonio poderoso de los crímenes cometidos por la pareja. Con el arresto de Renata y Joaquín, el caso que Esteban meticulosamente construyó contra ellos comenzaba a desentrañarse, pieza por pieza, en los tribunales. La noticia del arresto de la pareja traidora rápidamente se propagó, atrayendo la atención de los medios y del público. Mientras algunos expresaban shock e incredulidad, otros, especialmente aquellos que conocían a Esteban, lo veían como una vindicación muy esperada. Para la familia de Esteban, especialmente, este momento era una confirmación de su fe inquebrantable en la inocencia y la integridad de Esteban. Este momento no solo simbolizaba la caída de Renata y Joaquín, sino que también representaba un punto de inflexión significativo en el viaje de Esteban en busca de justicia. Era un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la perseverancia y la búsqueda de la verdad podrían prevalecer sobre la traición y la corrupción. Para Esteban, aunque este momento marcaba el fin de una larga y dolorosa batalla, también habría un nuevo camino hacia la curación y la reconstrucción de su vida, ahora reforzada por la promesa de un nuevo comienzo junto a Luz y al hijo que pronto llegaría. Con el arresto de Renata y Joaquín, una nueva realidad comenzó a tomar forma para Esteban, marcando tanto un final como un principio. Mientras enfrentaban la justicia por las elecciones que hicieron, Esteban se encontró frente a un dilema personal que pondría a prueba los límites de su capacidad de perdón y compasión. Entre las muchas consecuencias de sus acciones, una se destacaba: el hijo de Renata y Joaquín, un niño inocente envuelto en las complejidades de un drama adulto. La decisión de Esteban de asumir la responsabilidad por el bienestar del niño no fue fácil. Surgió de largas horas de reflexión y discusión con Luz, la mujer cuya fuerza y amor habían sido fundamentales en su propia jornada de curación. Juntos, consideraron lo que significaría abrir su hogar y sus corazones para el niño, reconociendo la oportunidad de ofrecer un futuro diferente al definido por el legado de traición de sus padres biológicos.
Aceptar la responsabilidad del hijo de Renata y Joaquín fue, para Esteban, un acto de grandeza de espíritu. Más que un gesto de misericordia, era una declaración de su firme creencia en el poder del perdón y en la capacidad del amor para transformar. Esteban reconoció que, aunque no podía cambiar el pasado, tenía en sus manos el poder de moldear el futuro, no solo para él y Luz, sino también para un niño que, de otra manera, podría haberse perdido en las sombras de la venganza y el resentimiento. La llegada del niño al hogar de Esteban y Luz fue un momento de profunda emoción y significado. El niño, aún ajeno a las complejidades del mundo que lo rodeaba, fue recibido con un amor y una aceptación que trascendieron las circunstancias de su concepción. Para Esteban, ofrecer un hogar seguro y amoroso al hijo de Renata y Joaquín se convirtió en parte de su propio proceso de curación, permitiéndole cerrar un capítulo doloroso de su vida y abrir su corazón a las posibilidades de redención y renovación. Este nuevo comienzo también fue un viaje de descubrimiento para Luz, que se encontró en la posición de ser madre de un niño inesperado. Su capacidad para acoger, amar y cuidar al hijo de Renata y Joaquín como si fuera propio reflejaba la profundidad de su carácter y la sinceridad de su amor por Esteban. Juntos, enfrentaron los desafíos y las alegrías de la paternidad, reforzados por el conocimiento de que estaban construyendo algo verdaderamente especial, una familia definida no por la sangre, sino por el amor incondicional. La decisión de Esteban de cuidar del hijo de sus traidores marcó un punto de inflexión en su vida, simbolizando no solo el fin de su búsqueda de venganza, sino también el comienzo de un camino hacia la paz interior y la realización. En este gesto de perdón y aceptación, Esteban encontró su propia redención, abriendo su corazón al amor y la esperanza que prometían iluminar los días venideros. En el amanecer de un nuevo capítulo en su vida, Esteban contemplaba el milagro ante él, el nacimiento de su hija con Luz. Este momento de pura alegría y renovación marcó no solo la expansión de su familia, sino también la consolidación de un viaje que había sido tanto sobre descubrimiento personal como sobre redención. La llegada de su hija simbolizaba un nuevo comienzo, una oportunidad de crear una vida marcada no por las sombras del pasado, sino por la luz del amor y la esperanza. Al mismo tiempo, la decisión de Esteban de acoger y asumir la responsabilidad del hijo de Renata y Joaquín, a pesar de los pecados de sus padres, reflejaba una profundidad de compasión y perdón que pocos podían reclamar. Al abrir su corazón y hogar al niño, Esteban no solo demostraba una grandeza de espíritu raramente vista, sino que también redefinía el significado de la familia. Él eligió ver más allá de las circunstancias del nacimiento del niño, reconociendo que la inocencia merece amor, protección y la oportunidad de un futuro mejor. Esta extensión de su familia creó un tejido de lazos inquebrantables, tejidos a partir del amor, el perdón y la aceptación. El hogar de Esteban y Luz, antes marcado por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, ahora resonaba con el sonido de risas infantiles y el calor de una familia unida no solo por la sangre, sino por el corazón. Cada día traía nuevas alegrías y desafíos, pero juntos, enfrentaban cada uno con la fuerza y el apoyo que solo el verdadero amor puede ofrecer. La vida de Esteban, una vez oscurecida por las sombras de la traición y la pérdida, ahora brillaba con la luz de la felicidad y un propósito renovado. Encontró redención no en la venganza, sino en el acto de construir un futuro para aquellos a quienes amaba. La alegría de ver crecer a su hija, de guiar y amar al hijo de Renata y Joaquín como si fuera suyo, llenaba sus días con una gratitud y una paz que nunca imaginó posibles. El capítulo final de la historia de Esteban celebra el poder transformador del amor y el perdón. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza, que el final de un viaje puede ser solo el comienzo de algo aún más hermoso. La familia que Esteban y Luz construyeron juntos es un testimonio de que el amor verdadero trasciende las circunstancias, creando lazos que unen corazones y almas de maneras que desafían la explicación. Así que mientras Esteban miraba a su familia, sabía que cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de amor era un ladrillo en la fundación del hogar que habían construido juntos. Un hogar donde reinaba la alegría y la plenitud, una prueba viviente de que, al final, el amor es la fuerza más poderosa de todas.